La Cámara de Diputados discutió en sesión ordinaria dictamen que deroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, así, información pública, que busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados puso a consideración del Pleno el dictamen respectivo que abroga esta ley que le comentaba y genera una nueva. Fundamentó en tribuna por la comisión el presidente de esta instancia legislativa. Ahí resaltó la autonomía constitucional otorgada al INAI y el fortalecimiento de sus atribuciones para garantizar el derecho de acción a la de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad pública. De la misma manera presentó una modificación en ese mismo acto de la comisión, un artículo cuarto transitorio. Veamos. El INAI deberá de aprobar en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas, los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento. Luego de la fundamentación en este trámite procesal en el Pleno, tuvieron lugar los posicionamientos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Encuentro Social. Ahí afirmó que el Estado tiene la obligación a una serie de cambios sociales rumbo a una nueva cultura política de la transparencia. Aplaudimos que no se pueda clasificar como reservada información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, como establece el artículo 112 de la minuta. Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador parlamentario de Nueva Alianza, coincidió en que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y la instauración del Sistema Nacional de Transparencia deben constituir un parteaguas en la evolución democrática de México. Tanto sujetos obligados de la ley, responsables de brindar la información, así como todos los actores sociales que harán uso de la misma, tenemos un gran reto, el de capitalizar esta ventaja en favor del fortalecimiento de un nuevo pacto social entre ciudadanía y gobierno. En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, afirmó que el acceso a la información debe ser un instrumento para combatir la corrupción, el derroche de los recursos y los abusos de poder. El derecho de acceso a la información no es una concesión del Estado, sino un mecanismo ciudadano para equilibrar el ejercicio del poder y reconocer que la política se debe ejercer en público y de frente a los ciudadanos. Por ello, la discusión de esta ley federal debe concebirse en estrecha vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, y la diputada Ernestina Godoy del Grupo Parlamentario Morena anunció que se abstendría el grupo parlamentario durante la votación en lo general y que se presentarían varias reservas. Considera Morena insuficiente la minuta para cumplir con sus fines. Queremos una ley sin zonas oscuras, sin omisiones y sin errores, que no deje fuera de la transparencia y del escrutinio público los cientos de miles de millones de pesos que se transfieren al ámbito privado a través de las asociaciones público-privadas. El Partido Verde Ecologista manifestó que dicho grupo presentó iniciativas sobre la materia desde hace 10 años. Adelantó su voto a favor, indicando que es un paso favorable hacia una nueva cultura de la legalidad. Asimismo, con esta ley damos un nuevo paso. Pasamos de 46 sujetos obligados a más de 850, con esta definición que acabo de dar. Los sujetos obligados ahora tendrán la obligación de tener unidades de transparencia, ya no es opcional. Asimismo, los comités, que serán instrumentos para dar la información que soliciten los ciudadanos. Omar Ortega Álvarez, por parte del Partido de la Revolución Democrática, indicó en tribuna que votarían a favor, estableciendo que se combate con esta nueva ley la opacidad y la corrupción del sistema nacional para sentar las bases jurídicas que erradiquen los vicios. Establecimos obligaciones específicas de transparencia para todos los sujetos obligados, federales y órganos autónomos, a efecto de que pongan a disposición del público la información y la mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, así como la obligación de adoptar criterios de interpretación
pro persona, en su protección más amplia en Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional indicó que la nueva ley es el instrumento real para combatir la corrupción y la impunidad. Dijo además que si no se cuenta con las herramientas del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción quedaría sin los elementos suficientes para poder seguir avanzando. Podemos ser todos los transparentes que queramos ser. Sin embargo, si ello no se traduce en sanciones, si no se traduce en castigo, si no se traduce en combate a la impunidad, simple y sencillamente estamos generando un cinismo gubernamental y un cinismo en el actuar de aquellos que los representan a la ciudadanía. Para concluir los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el Partido Revolucionario Institucional destacó que el derecho humano del acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, robustecer la transparencia de los sujetos obligados frente a la ciudadanía, dando acceso a la información que hasta ahora no necesariamente era de conocimiento público. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procesos sencillos y expeditos. Fortalecer al INAI para que cumpla su encomienda como garante del derecho humano de acceso a la información. En suma, compañeros, perfeccionar la transparencia para consolidar nuestra democracia. Bueno, luego de los posicionamientos inició la discusión a favor y en contra de esta ley. Solamente el diputado independiente Manuel Cloutier y legisladores de Morena manifestaron su oposición al dictamen, al tiempo que los diputados, pertenecientes al resto de los grupos parlamentarios, hablaron en pro, a favor de esta ley. No cambiaremos una cultura de secrecía y caja negra en la administración pública sin sanciones. No va a pasar nada sin sanciones. Aquellos que nos dicen que esta ley representa grandes avances, no representa ningún avance si no hay las sanciones adecuadas. Lo hemos dicho desde esta tribuna y forma parte de nuestros principios básicos. No toleramos ni toleraremos los actos de corrupción ni los privilegios para unos cuantos. Es un hecho que con la creación de esta ley, México continúa destacando a nivel internacional en materia de derecho, acceso a la información pública. En Nueva Alianza estamos comprometidos a realizar cambios sustanciales que consoliden el sistema de transparencia del país, facilitar el acceso a la información pública y sobre todo vigilar que estas disposiciones sean aplicadas a cabalidad en todos los casos. Las y los diputados ciudadanos estamos convencidos de la necesidad de que toda la información que se genere en el gobierno debe estar al alcance de quienes con el pago de sus impuestos proveen el funcionamiento del aparato gubernamental de las y los ciudadanos. Esta ley tenía como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal que recibiera recursos públicos. Lamentablemente, no se concluye como tal. Este dictamen no es una herramienta que dé certeza para garantizar el acceso a la información. Todos los sujetos en la vida pública se encuentran obligados a poner a disposición de los ciudadanos una mayor cantidad de información, no solo de las dependencias u órganos en los cuales se desarrollan como servidores públicos, sino datos respecto de su desempeño, de las decisiones tomadas, de los elementos que sustentaron esas decisiones y de los resultados obtenidos. Con esta ley, las instituciones como la PGR o la Secretaría de Gobernación o los gobiernos estatales y municipales no podrán justificar su ineficacia o corrupción, escudándose en la omisión de la ley o en la opacidad de la misma. En esta Ley Federal de Transparencia que hoy estamos aprobando, necesitamos tomar en cuenta una cosa: es un eslabón más de la cadena, pero además el buen juez por su casa empieza.
Aquí hay obligaciones concretas para cada uno de nosotros, para nuestros grupos parlamentarios, para la Cámara de Diputados en general. Este Poder Legislativo ha venido diseñando el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Debe entenderse que estos sistemas son complementarios, que el sistema jurídico mexicano nos exige plantearnos y construirlos en la integralidad de conceptos y de políticas públicas. Bueno, luego de abrirse la votación nominal durante 5 minutos, el dictamen fue avalado en lo general con 383 votos a favor, 32 abstenciones y 1 en contra. En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 383 votos con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. La diputada Mirza Flores Gómez presentó reserva al artículo 3º transitorio. Al fundamentar su propuesta, se manifestó a favor del diseño, implementación y aplicación de todas las medidas que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que propuso que los sujetos obligados modifiquen su normatividad. Un paso que debemos fortalecer es el derecho al acceso a la información pública, mismo que tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales. Reserva que fue aceptada e incluida en el dictamen. Y los diputados Germán Ernesto Rallis de Movimiento Ciudadano y Norma Xóchitl Hernández Colín de Morena presentaron modificación al artículo 174 para corregir el concepto de salario mínimo establecido en el dictamen y en lugar de ello establecer la referencia a la unidad de medida que establecerá el INEGI. La reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo previó la creación de la unidad de medida y actualización, UMA. La corrección que se propone en esta reserva busca corregir el texto, que aún maneja el concepto de salario mínimo. Las reservas también fueron aceptadas. También por el Pleno se adherió reserva de la diputada de Morena Blanca Margarita Cuata al artículo 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que la Cámara Baja sea partícipe en la evaluación en la materia. La propuesta que someto a la consideración del Pleno es que no nada más sea el Senado de la República quien conozca del informe a que se refiere el artículo 24 de la minuta en discusión sobre la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, sino también la Cámara de Diputados conozca de él. La diputada María Candelero Ochoa de Movimiento Ciudadano propuso eliminar el segundo párrafo del artículo 23, toda vez que a su consideración se excedía en el mandato establecido en el artículo 10º transitorio constitucional a determinar que todos los cargos del INAI serán de confianza. El que el legislativo, por mandato de ley, establezca que todos los trabajadores del instituto serán de confianza, constituye un exceso, ya que da el mismo tratamiento a funciones laborales que de suyo son desiguales. Bueno, posteriormente, al finalizar el debate del dictamen, se realizaron algunas correcciones en la redacción. También se aceptó la reserva al artículo 28, 52 y 55, propuestas por el diputado de Morena, Renato Josafat Molina, para cambiar toda referencia al Distrito Federal por Ciudad de México. La reserva pide que se corrija la mención al Distrito Federal y se cambie por Ciudad de México y quede asentado en esta ley, como ya lo hemos hecho en la expedición de otras reformas, como es el caso de la miscelánea fiscal. El diputado del PRD propuso reserva. El diputado Rafael Hernández Soriano propuso una reserva al artículo 46 para garantizar el derecho de las personas o de las partes a la información ante la excusa que podrían argumentar los comisionados del INAI por alguna solicitud de un dato en particular. En esencia, lo que se propone es que la excusa para conocer un acto en particular que pudiera encuadrar en un conflicto de interés directo o indirecto de alguno de los comisionados no sea solamente un acto de voluntad
una excusa personal como se está proponiendo en el dictamen que discutimos. La diputada Patricia Elena Cebes Pastrana de Morena presentó una reserva al artículo 91. Señala una inconsistencia en los plazos establecidos en el dictamen y en otras normatividades en la materia para la entrega de la información requerida por la autoridad competente. Propone rectificar el plazo de 5 a 3 días. Como legisladores, como Cámara Revisora, estamos obligados a proporcionar a los que intervendrán en el proceso de acceso a la información no la confusión y la contradicción, sino todas las garantías a la información de acceso que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada Marisela Contreras del PRD aseveró que ante la situación de violación a los derechos humanos que vive el país, es necesario dar prioridad al principio de máxima publicidad. Para ello propone facultar al INAI para desclasificar la información relacionada con violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y que en esta se contemple la prohibición de clasificar como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o bien que no pueda invocarse como reservada la información cuando se trata de diversos actos. Reserva que fue avalada e integrada al dictamen. Y después de la presentación de las 31 reservas, se procedió a la votación en lo particular de los artículos reservados, quedando aprobada la minuta por 396 votos a favor. Aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.